buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con este seminario, el número 19, y vamos a hablar sobre baño de contrastes y la importancia que tiene en relación a la recuperación, ¿sí? Como todos sabemos, la recuperación al esfuerzo físico es algo cada vez más importante. De hecho, se lo trabaja con vistas a tratar de recuperarte lo más rápido posible para volver a realizar otro estrés asociado al entrenamiento o si no también asociado a la competición, ¿sí? Nosotros sabemos que hay un trípode importante en el proceso de entrenamiento, que es el ejercicio físico propiamente dicho, la alimentación y el descanso, ¿sí? Y cada vez, obviamente, tanto el descanso como la recuperación es más importante para mejorar el nivel de condición física del sujeto, ¿sí? Esta es la típica gráfica. Fíjense, acá tenemos un esfuerzo físico, la dosificación del trabajo, eso produce una carga de esfuerzo físico que hace disminuir la capacidad, después con un periodo de recuperación, donde la alimentación es importante, el descanso es importante, nosotros obtenemos una recuperación que nos permite mantener o aumentar el ritmo de rendimiento. Después, si no hay un nuevo estímulo, eso va a volver a bajar, volvemos a meter una carga de trabajo y nuevamente con la recuperación suficiente en función del tiempo, de la capacidad de brindarle tiempo para recuperarse, el sujeto va a ir aumentando e incrementando su capacidad. Esa es la curva clásica que nosotros consideramos siempre dentro de un proceso normal de entrenamiento, ¿sí? En donde es tan importante el ejercicio físico que sea lo más orientado y especializado e individualizado posible, pero al mismo tiempo tiene que ser importante el proceso de recuperación y el proceso de alimentación y el de descanso, ¿sí? Lo que pasa es que, obviamente, hay distintos tipos de deporte, distintos tipos de actividades, y no podemos pretender que todas las recuperaciones sean iguales, porque cada ejercicio físico, cada tipo de entrenamiento y cada tipo de deporte tiene prestaciones físicas, químicas y requerimientos energéticos totalmente diferentes. Por lo tanto, la recuperación tendría que ser propia de cada actividad física específica, ¿sí? Más allá de que hay diferentes estrategias, ¿sí? Las estrategias básicas con las cuales contamos es el trabajo de estiramiento, el trabajo con el rolo, que ya hemos visto en otros seminarios, el descanso propiamente dicho, la masoterapia, la hidratación, el trabajo con suero de última, la alimentación, una correcta alimentación, y lo que a nosotros nos interesa en esta clase, que es la crioterapia y la hidroterapia, ¿sí? Que es lo que más vamos a ahondar, ¿sí? Dentro de la hidroterapia, bueno, sabemos que es utilizar el agua como elemento terapéutico, ¿sí? En nuestro caso no lo vamos a orientar hacia ningún tipo de patología, sino hacia el rendimiento y hacia la recuperación del rendimiento, ¿sí? Nosotros sabemos que la hidroterapia se basa básicamente, como les dije, en la utilización del agua como elemento terapéutico. Y la utilización se puede hacer por medio de la inmersión total o parcial del cuerpo, ¿sí? O sea, colocar en inmersión o un sector del cuerpo o tocar o poner en inmersión todo el cuerpo, ¿sí? Por lo general siempre se hace en miembros inferiores, pero vale la aclaración, ¿no? Esto de usar el agua como elemento terapéutico no es nuevo. Tuvo un boom mayor después de la epidemia de poliomielitis, pero ya desde años anteriores a Cristo, los romanos ya utilizaban, ¿no? La hidroterapia como elemento importante para curar el alma, curar la mente, el cuerpo, ¿sí? O sea que no es algo nuevo, ¿sí? ¿Qué beneficio nos da? Bueno, también tenemos una consideración importante sobre el reflujo, mejor dicho, sobre la mejora en la circulación, dado básicamente por la presión hidrostática que ejerce el agua, ¿no?, sobre el cuerpo, que es mayor cuanto más hacia abajo se va, ¿no? En profundidad estamos hablando, ¿no? Entonces, esa presión tiende a mejorar la circulación y también puede modificar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, condicionando la presencia o reducción del edema y el procesos inflamatorios, ¿sí? Eso también depende mucho de la temperatura del agua, que ahora vamos a hablar. Pero a su vez también el líquido lo que hace es generar una buena estimulación sensorial y muchos de los beneficios que da es sobre esa sobreestimulación sensorial y sobre la reducción del proceso de dolor o la sensación de dolor a partir de lo que se llama el mecanismo de la compuerta, ¿no? Va a depender mucho de la temperatura del agua en donde nosotros nos coloquemos.
Y en líneas generales podemos decir que tenemos estas temperaturas y las sensaciones que nos despiertan esas temperaturas, ¿sí? Entre 0 y 15 grados, por lo general siempre los estudios están dentro de los 15, 10, 8 grados. Es una sensación fría, obviamente, pero bueno, se puede extender hasta los 26, entre 26 y 33 de temperatura templado, de 33 a 37 calor neutro y más de 37 caliente y más de 40 muy caliente, ¿sí? Los trabajos con temperaturas bajas, o sea, con temperatura de sensación fría, obviamente lo que apuntan es a el tratamiento de la inflamación en forma aguda, ¿sí? Generan vasoconstricción, si son cortos, la utilización entre 15 y 20 minutos, más de eso puede llegar a generar una vasodilatación, digo bien. Disminuye la permeabilidad capilar, lo cual controla el edema, disminuye la velocidad del impulso nervioso, aumenta el umbral del dolor, por eso también está relacionado con el dolor, porque también viaja por la misma vía, que es la vía termoalgésica. Disminuye los espasmos musculares, que también colabora con la recuperación, disminuye el metabolismo, ¿no? Sobre todo colabora con la disminución del metabolismo y con la acción enzimática. En definitiva, lo que hace es controlar el edema y a su vez disminuye el dolor muscular retardado, ¿sí? O sea, esas son las características principales que tiene la crioterapia, o sea, la utilización del frío como elemento terapéutico. El otro lado, el otro extremo, sería utilizar el calor, ¿sí? La termoterapia, que también controla el dolor, más que nada crónico, aumenta la extensibilidad de los tejidos blandos, principalmente las fibras de colágeno, genera vasodilatación, eso es bien clásico, principalmente actuando sobre los termorreceptores y de ahí actuando sobre la musculatura lisa, ¿no? Aumenta la velocidad del impulso nervioso, aumenta también el umbral del dolor, o sea que también tiene funciones sobre el dolor, al igual que la crioterapia. Aumenta el metabolismo, a diferencia de la crioterapia, aumenta la permeabilidad capilar y eso hace que tenga más posibilidad de producir un edema y de producir un proceso inflamatorio. Tened en cuenta que cuando estamos trabajando con calentamiento dentro del agua, es básicamente lo que hacemos es trabajar sobre el calentamiento superficial, no es igual al calentamiento profundo, ¿sabes? Porque para eso ya necesitas otro tipo de fisioterapia. Pero la mayoría de los trabajos hablan sobre distintos tipos de inmersión. La inmersión en agua fría, ¿sabes? La inmersión en agua caliente, la inmersión en agua natural y los baños de contraste entre un agua y otra, ¿sí? O sea, entre temperaturas diferentes, ¿sí? Lo que está más de moda, digamos, utilizar es la inmersión en agua fría, ni bien terminamos la competencia, ¿sí? La inmersión en agua fría desarrolla efectos positivos en la recuperación del rendimiento, pero principalmente por la percepción del dolor y la disminución de la fatiga muscular, no tanto por una variable fisiológica o una variable de rendimiento, ¿sí? Pero disminuye la percepción del dolor, ¿sí? Lo cual es lógico porque trabaja sobre lo que vimos que era la teoría de la compuerta, ¿sí? La inmersión en agua fría con periodo de 5 periodos, perdón, de 30 segundos por 1 minuto y medio de descanso puede ser utilizado como método, beneficioso para el desarrollo de los deportistas para entrenar o competir en días sucesivos, ¿sí? O sea, ahí tenemos un trabajito fácil de hacer, simple de hacer, de inmersión, ¿no? ¿Qué es esto del síndrome de la compuerta o la teoría de la compuerta? Bueno, entonces fíjense acá lo que tenemos son estímulos metabólicos, térmicos o mecánicos que lo que hacen es estimular a las fibras C y las fibras delta, que van a llegar por vía espinotalámica al cerebro y se va a conseguir la percepción del dolor. Sin embargo, si nosotros aplicamos algún efecto por medio de agentes físicos, en este caso la crioterapia y la termoterapia, pero también por masaje, por compresión, por tensión, vamos a estimular otro tipo de fibras. Y esas otro tipo de fibras, junto con las eferencias provenientes del sistema nervioso central, lo que van a hacer es estimular en la médula espinal a unas interneuronas. Y esas interneuronas van a provocar la inhibición de la vía del dolor. Entonces va a generar un efecto analgésico. A eso se le llama comúnmente teoría de la compuerta, ¿no? Los baños de contraste busca beneficiarse con el tema del calor, ¿sí? Que hace bajar el dolor, pero sí provocar el riesgo del edema, ¿sí? Que el edema sí era propio del calor, pero el frío tiende a bajar la posibilidad de generar edema, entonces lo controla. Entonces te beneficias con el calor, con la inhibición del dolor por el calor, pero evitas el edema, ¿sí? Por lo general se trabaja 3-4 minutos con calor, 1 minuto con frío. Y se hace por lo general 5 o 6 repeticiones, que más o menos te da 20 minutitos de trabajo, ¿sí?
Mejora el efecto circulatorio de calor o frío por separado, o sea, comparado, y mejora el contacto con el cuerpo, el hecho de estar en un medio líquido, porque bordea mucho mejor todas las partes del cuerpo. ¿Sí? La evidencia, ojo con esto, que la evidencia de apoyo a la literatura científica del deporte es inconsistente. ¿Sí? Y a pesar de la popularidad del uso de la hidroterapia, el uso sigue siendo equívoco. ¿Sí? O sea que depende mucho de cada protocolo de trabajo, de cuánto tiempo de una cosa, cuánto de otra y de qué tipo de deporte se hizo. A su vez, se han informado hallazgos contradictorios. Uy, se me fue uno. Ahí está. Se han informado, se me fue uno. Sin embargo, la percepción del dolor disminuyó en todos los casos, y eso es importante. ¿No? En todos los casos terminaste generando falta de sensación de dolor. ¿Sí? Entonces lo que terminas provocando es una disminución en esa sensación de dolor, ¿sí? Que es lo más importante de todo en definitiva. ¿Estamos? Muy bien. Independientemente del tipo de trabajo que se haya hecho. Bueno, acá tenemos el que se me había escapado. ¿Sí? Lo que habla es que si ustedes se ponen a leer van a encontrar un montón de trabajo de investigación que dice que uno sirve, otros que no sirve, y la realidad es esa. ¿Sí? La realidad es que depende mucho del protocolo de trabajo que utilizaron y depende mucho también de la persona y del deporte que se ha realizado. ¿Sí? Entonces suele haber conceptos muy contradictorios entre un trabajo de investigación y otro. Pero, como les decía antes, en todos los casos siempre tiende a reducirse la percepción del dolor. ¿Sí? Que en definitiva es lo más importante, quizás. Bueno, fin del seminario. ¿Sí? Ahí justo se me corrió uno de las animaciones, ¿no? Bueno, espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Y bueno, nada, nos veremos en el siguiente seminario. ¿Sí? Buen fin de semana. Chau, chau. Eso es todo, amigos.